Bueno, entonces vamos a realizar el problema. Entonces tenemos esta figura, la cual, bueno, es un rectángulo que se le quita pues un pedazo, que es otro rectángulo adentro de ese mismo rectángulo, ¿sí? Que tiene un hueco en forma de rectángulo. Entonces pues acá simplemente pues consideramos pues para ese rectángulo que sería entonces la sustracción del rectángulo grande menos el rectángulo pequeño, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Como los otros problemas, pues como tenemos que hacerlo respecto a un eje centroidal de la figura total, entonces querrá decir que tenemos que hallar primero el centroide. Entonces, pues hacemos nuestra acostumbrada tabla, que bueno, Excel se presta muy bien para esto. Claro que bueno, hacer la mano no es tampoco ningún problema, pero pues ustedes obviamente pues, les queda más fácil hacerlo en Excel. Eh, entonces tenemos para el rectángulo 1, entonces el rectángulo 1 es el grande, rectángulo 2 es el hueco. Entonces tenemos el área, según esto mide 0,9, 2 y 1, esto mide 4, esto mide 5 y mide 8 de alto. ¿Vale? Entonces 8 por 5, 40 pulgadas cuadradas, todo está en pulgadas. El X de la barra, entonces tenemos el X de el X barra, fijando entonces el centro en esta esquina de aquí, esta esquina inferior izquierda, nuestro cero será acá entonces, ¿sí? Entonces nuestro X barra será 2,5, o sea, la mitad de 5, ¿sí? Nuestro Y barra será, si tiene 8 de alto, será entonces 4, donde está el centroide, ¿sí? Eso ya nos da entonces los primeros momentos de área para X y para Y, ¿sí? Y para nuestro hueco, entonces tenemos el área, que entonces será 2 por 5, es 10, pero es negativa porque es un hueco. Los X barra será entonces X barra será entonces la mitad de 2, que es 1, más este pedacito 0,9, entonces 1 más 0,9, que es entonces será 1,9, y Y barra entonces será, esto mide 5, o sea será 2,5 más este pedacito 1,8, 1,8 más 2,5 me da 4,3, ¿vale? Me da entonces los momentos de área para X y para Y, los primeros momentos de área, entonces pues ya podemos tener la sumatoria, entonces bueno, ustedes saben que para X barra, entonces será E de 81 sobre 30 y para Y barra, entonces será 117 sobre 30. Entonces X barra me dan 2,7 y Y barra me dan 3,9. ¿Vale? Ese sería entonces aquí la ubicación del centroide de la figura total. Entonces ya tendríamos entonces los ejes por los cuales vamos a sacar la inercia del área, ¿ok? Entonces momento X centroidal, entonces será simplemente entonces la inercia del rectángulo calculado respecto al centroide de la figura total en X menos la inercia del rectángulo pequeño calculado respecto al eje X centroidal de la figura total, ¿vale? Y eso entonces me daría la inercia de la figura. Entonces tenemos que calcular ambas inercias de ambas geometrías respecto a X, al eje X de la figura total, ¿sí? Entonces vamos a calcular el del rectángulo. Del rectángulo, bueno, ustedes recuerdan que nosotros tenemos lo que nuestra tabla de inercias. Entonces sabemos que respecto a un rectángulo, la inercia respecto a un eje X que pasa por el centroide es un doceavo de base por altura al cubo, ¿vale? Vean que hemos utilizado bastante esa inercia. Entonces será un doceavo de base por altura al cubo para el rectángulo 1, para ¿sí? Pero entonces esta inercia respecto a un eje que pasa por el centroide del rectángulo 1.
tenemos que moverlo entonces al eje horizontal que pasa por el centroide de la figura total, ese que pasa por X barra. Entonces tenemos que utilizar el teorema de los ejes paralelos. Este de acá es centroidal, entonces no tengo ningún problema. Entonces acá tenemos área por distancia al cuadrado. Entonces recuerden que esto es entonces el área, que es esta 40 que acabamos de calcular acá, y la distancia entonces será la distancia entre el centroide del rectángulo y el centroide de la figura total, o sea la diferencia entre 4 y 3.9, ¿sí? Que es esta ubicación de Y barra, o sea esta ubicación de Y barra, que es lo que me da la ubicación de ese eje X centroidal, ¿sí? Entonces será 4 menos 3.9 al cuadrado, eso me da 213.73 pulgadas a la cuarta. Vamos a calcular entonces para el hueco, entonces nosotros tenemos pues lo mismo, un doceavo de base por altura al cubo, más el área que es 10, en este caso pues estamos calculando, bueno, nosotros luego vamos a considerar toda esta inercia como negativa, ¿no? Cuando estamos calculándolo acá, entonces por eso acá este 10 sigue siendo acá positivo, ¿ok? Esto es el área y la distancia, entonces sería esa ubicación de este 1.8 más 2.5 que me da 4.3 menos este Y barra, que es la ubicación de ese eje X centroidal de la figura total, ¿vale? Entonces eso sería 4.3 menos 3.9 al cuadrado por el teorema de los ejes paralelos. Eso me da 22.43 pulgadas a la cuarta. Y pues entonces haciendo esta operación que tenemos desde el comienzo, entonces tenemos 213 menos 22.43 me da 191.3 pulgadas a la cuarta, ¿vale? Para el eje X que pasa por el centroide de la figura total, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo para la inercia respecto a Y, ese eje Y que pasa por el centroide de la figura total, ¿ok? Entonces ese momento Y centroidal será lo mismo, entonces la del grande menos la del pequeño, entonces pues acá utilizamos nuestra tabla, pero entonces esta vez lo utilizamos es con este Y' para esta inercia centroidal en Y, un doceavo de base al cubo por altura. Lo mismo, base altura por base por altura al cubo, un doceavo de base por altura al cubo. Para el rectángulo grande, estamos haciéndolo para el grande, ¿sí? Entonces lo mismo, grande menos el pequeño, ¿no? Utilizamos de nuevo también el teorema de los ejes paralelos, pero entonces acá la diferencia será entonces entre este eje que está ubicado a 2.5 y esta ubicación de X barra, ¿sí? Para hallar entonces la distancia entre los dos ejes paralelos. Eso entonces será, pues bueno, será entonces 2.5 menos 2.7, ¿sí? Sí, 2.7 menos 2.5 al cuadrado, lo mismo, me da 84.93. Eso para el rectángulo. Ahora por el rectángulo hueco, lo mismo, exactamente lo mismo, con la diferencia entonces entre este eje Y centroidal de la figura total y este eje que pasa por el centroide del rectángulo hueco, que es 0,9 más 1. Entonces eso me da 2.7 menos 1.9, ¿sí? Como la distancia al cuadrado. Entonces haciendo esta operación me da que es 9.7 pulgadas a la cuarta. Entonces Y centroidal será entonces 75.2 pulgadas a la cuarta, ¿vale? Vean que esto fue un problema muy similar a uno de los que ya hemos hecho en las clases pasadas. Los que se van a preguntar en el taller van a ser muy parecidos. Siempre voy a preguntar la inercia
de alguna figura respecto a ese eje que pasa por el centroide de la figura. Después en resistencia de materiales se va a ver por qué es importante siempre ese eje. Resulta que ese eje, después en flexión vamos a ver que ese eje que pasa por el centroide de la figura total es el eje neutro cuando hablamos de flexión. Entonces por eso es que es importante sacar estos momentos es respecto al eje que pasa por el centroide, porque ese eje que pasa por el centroide de hecho es lo que después se va a llamar el eje neutro, ¿vale? Cuando se hable de flexión en resistencia de materiales, ¿vale? Vamos a hacer otro problema. Este es el problema. La verdad que es un poco más de lo mismo. Vean que es es una figura que también puede ser desarmada, digamos, en otras figuras más básicas. Entonces el problema es el mismo, determina los momentos de inercia centroidales y X e Y del área mostrada con respecto a sus ejes centroidales horizontal y vertical que pasan por el centroide de la figura, paralelo y perpendicular a la lista AB, ¿vale? Entonces simplemente acá se tendrá que encontrar un centroide para entonces poner los ejes X y Y centroidales de la figura total y para sacar entonces el momento de inercia de la figura respecto a ese par de ejes, ¿vale? Tratemos de hacerlo. Una vez lo haga, trate entonces de ver en el siguiente video.